Vamos con este lugar para vivir. Lo han sido siempre, lo siguen siendo a pesar de la COVID-19. Los centros residenciales en nuestro país siguen siendo lugares para vivir, lugares donde cuidar a las personas mayores que necesiten cuidados. ¿Cómo están viviendo esta sexta ola? ¿Cuáles son sus necesidades en este momento? Vamos a conocer esa realidad a día de hoy con Juan Ignacio Vela, el expresidente del Grupo Social Lares. Juan Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Contento? Pues sí, estoy contento, sí. A pesar de las cosas, siempre hay que tener ese nivel, ¿no?, de ilusión y de alegría para seguir trabajando. Por eso te lo preguntaba, porque como te conocemos, quería yo que dieras esa explicación. Bueno, vamos a hablar de la realidad que estáis viviendo en los centros en nuestro país, Juan Ignacio, pero antes déjame que vuelva a felicitarte por ese premio como, al profesional del sector de los últimos premios Senda. Un premio, todos son especiales, pero ese yo creo que tiene matices muy, 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 muy especiales, porque, claro, lo dan profesionales del sector, en este caso a ti, como profesional del sector, valorando toda tu trayectoria. Sí, bueno, a veces en la vida te sorprende, ¿no? Tú vas viviendo, vas trabajando, vas dando lo mejor de que tenemos cada uno, y de pronto te sorprende la vida con un regalo como que te entregan tus compañeros, te entregan el Grupo Senda, ¿no? Te ofrece este reconocimiento que indudablemente te sientes un poco como pequeño también, ¿no? O sea, al fin de cuentas es un gran premio y impresiona, ¿no?, verlo. Es como cuando uno se pone debajo de una gran estatua y se ve lo pequeñito que es, ¿no? Pues este premio es muy grande para una persona, para un profesional que indudablemente es pequeño y que ha hecho solamente durante estos 35 años que estoy trabajando con las personas, pues ha hecho lo que ha podido, lo mejor posible, con el máximo cariño, pero es solo una persona, ¿no? Y nada más. O sea que muy agradecido y eso, muy sorprendido fue para mí. Más que merecido ese reconocimiento, esa labor profesional y humana, que eso lo quiso dejar claro también el jurado. Juan Ignacio, esta sexta ola que estamos viviendo todos, ¿cómo se está viviendo en los centros residenciales? Bueno, aunque todos hablamos de la pandemia, del COVID verdaderamente y sus olas, cada ola parece que no tiene nada que ver una con la otra, y la verdad es que en esta sexta se están viviendo hay que seguir manteniendo los niveles de prevención, las medidas de salud pública correspondientes para evitar que se extienda la pandemia, pero sí que es verdad que la afectación es bastante leve para las personas vacunadas, para las personas mayores, y esto ha hecho que se haya vivido de otra manera. Es verdad que hay en algunas residencias, en muchas ha habido también algún contagio, pero las consecuencias de ellos han sido relativamente, la mayoría no ha cursado con ninguna gravedad, y estamos en otro espacio. Tal vez lo más llamativo de esta oleada, que no nos había pasado, son las bajas de profesionales, que en el conjunto de España llegan a ser, se están hablando de más de 650.000 bajas debidas al COVID, y claro, eso es un número elevadísimo, lo cual implica todas las dificultades que podéis imaginar que se pueden tener cuando los profesionales que todos los días trabajan con nuestras personas mayores no pueden porque han contraído el COVID, ¿no? Uh-huh. Y estáis en este caso los grupos residenciales preparados para hacer frente a ese número elevadísimo de bajas de esos profesionales que no olvidemos que han estado siempre cuidando, no en la sexta, en la quinta, en la cuarta, de todos los momentos, cuidando de los residentes. No sé
si tenéis las herramientas suficientes como para suplir esas bajas. Bueno, desde el primer momento nosotros dimos un toque de atención a la Administración porque veíamos que el problema fundamental que íbamos a tener en esta oleada, en esta sexta oleada, pues era precisamente las bajas de profesionales, y les pedimos pues que se articularan medidas de contratación a personas que tenían la experiencia de cuidados aunque no tuvieran la formación, y el Ministerio pues al final decretó un cambio, una regulación que iba en esta línea, ¿no? Y que las comunidades autónomas luego debían de articular. Ha habido comunidades que han articulado incluso bolsas de empleo para facilitar a las residencias este tipo de esta demanda de personal. Es verdad que los planes de contingencia de las residencias, en todas ellas había una bolsa ya preparada de contingencia por si venía una oleada, pero ha sido insuficiente porque ha habido muchas más bajas que las que podíamos ninguno sospechar que pudiera pasar. Uh-huh. Es verdad que hay que articular otras medidas, todas las medidas que vayan relacionadas a favorecer que haya más profesionales en el sector. Necesitamos en los próximos años, como bien el Ministerio ha marcado, pues 190.000 personas más trabajando en el sector de los cuidados, y por lo tanto es todo un reto para nuestra sociedad que se unan profesionales a este trabajo tan apasionante que es el cuidado de las personas. Tan apasionante y tan complicado, Juan. Tan vocacional. Sí, en esto yo siempre digo, ¿no?, que aquí hay un plus, o sea, es muy importante tener el conocimiento de cómo curar, de cómo cuidar. Es muy importante la formación, importantísima, y desde el ARES pedimos que se incrementen los programas de formación y formación continua. Es muy importante la experiencia, las habilidades que estos profesionales hacen. Uno puede tener conocimiento, pero luego a la hora de realizar tener problemas, y la verdad es que hay un equipo muy bueno de profesionales que saben hacer las cosas y las hacen muy bien. Pero sobre el tercer elemento que nos parece es la actitud. Es un trabajo donde todos los días te tienes que levantar con una sonrisa, sabiendo que no vas a lavar el cuerpo de una persona, sino vas a dignificar con tus manos esa persona, lavándola o ayudándole a dar de comer, o acompañando y escuchando a la otra persona desde el respeto y la dignidad. Y eso es mucho más que formación y habilidad. Es una actitud, es algo vocacional que tiene que saber. Uh-huh. Y yo creo que nuestra sociedad debe de aprender a valorar a los profesionales que trabajamos en los cuidados, porque básicamente son ellos los que dan sentido al que hoy seamos una civilización como la que somos. O sea, cuidar a los más débiles es nuestro objetivo prioritario como civilización, ¿no? Y por lo tanto su trabajo tendría que ser mucho más reconocido por toda la ciudadanía, por toda la sociedad, y yo pienso que estamos en ese camino, intentar que haya ese reconocimiento a ellos. ¿Crees que ese reconocimiento ha cambiado en algún modo, en alguna medida, debido a esta crisis sanitaria? Te lo digo porque, bueno, es verdad que ese cambio es necesario, que ese reconocimiento es necesario y justo, pero yo no sé si podemos sacar esa lectura positiva, entre comillas, de haber hecho pública la labor que realizan todos esos miles de profesionales cada día en nuestro país. Es un sector que estaba, yo creo que hay dos elementos que son muy muy importantes y que han conllevado a un deterioro del sector. Uno es el propio concepto de la falta del sentido de que ya no se valora, la falta de valoración de los cuidados en nuestra sociedad. Ya no se valoran ya no solamente los cuidados a las personas más necesitadas o personas mayores, sino el cuidado en general, ¿no? La madre que cuida a un niño, o los cuidados parece ser que no tienen ese reconocimiento que tenían en otra época. Y por otro lado, el edadismo, ¿no? La discriminación por edad, que es la tercera discriminación más importante en nuestra sociedad europea, y que indudablemente las dos cosas sumadas generan del sector de los cuidados un sector muy invisible. Era un sector que la gente no se fijaba y que no era valorado. Con la pandemia ha puesto en primera página, nos ha desvelado, nos ha
ha descubierto una realidad de personas, de hombres y mujeres, que dedican vocacionalmente y profesionalmente su tarea al cuidado de la sociedad, a ese cuidado de que delegamos los hijos para que lo cuiden los profesionales a los padres o a los abuelos, porque no se pueden cuidar dentro del entorno familiar, pues por conciliación o por otros temas. Entonces, ese reconocimiento de lo que como sociedad no somos capaces de hacer y delegamos esa responsabilidad a nuestros profesionales debe tener máxima estima por parte de todos nosotros, reconocimiento y confianza en ellos. Yo creo que la pandemia ha descubierto la parte más humana de los cuidadores, estar en los momentos más difíciles arriesgando su propia vida, que a veces se nos olvida ya cuando va pasando el tiempo, en aquellos primeros momentos, sin apenas materiales para protegernos y sin la capacidad ni el conocimiento de lo que realmente estaba pasando, porque no lo tenía nadie, no lo teníamos como la sociedad todavía, el sector sanitario todavía estaba descubriendo lo que nos estaba pasando y a dónde nos dirigía. Y ahí han estado ellos en primera mano, día y noche, en muchos casos trabajando en turnos muy prolongados, en jornadas agotadoras, ofreciendo todo lo mejor y sustituyendo el cariño que no podían dar las visitas de sus familiares, intentar sustituir todo aquello que debido a la pandemia pues no se pudo hacer en derecho y dignidad como tenían estas personas mayores y que se les fue arrebatadas. Por eso decíamos que es de justicia, ¿no? El poner sobre la mesa ese trabajo, el valor, como tú dices, de los profesionales que se dedican al cuidado. Volviendo a la situación hoy de los centros residenciales, y ya que has mencionado a los familiares, ¿hay alguna otra medida que desde los centros de Lares estén tomando con respecto, no sé, Juan, a las visitas de los familiares? Porque es verdad, y tú lo has dicho, y de esa base partimos, que las residencias son centros seguros, sobre todo por ese elevadísimo índice de vacunación que ha preservado, ¿no?, de contagios más graves a los usuarios. Pero ¿qué pasa con los familiares? Bueno, la verdad es que lo que pedimos es que las personas que vayan a los centros estén vacunadas también. O sea, les pedimos en algunos territorios, en algunas comunidades autónomas se ha exigido, en otros se ha dejado un poco a la libertad del propio centro de exigir pues esos certificados de vacunación, esos pasaportes COVID, ¿no?, que les pudieran garantizar. El intentar que las medidas de seguridad sean las máximas posibles y cuando ha habido algún brote pues hay que volver otra vez, porque en la mayoría las normativas nos lo exigen también, y ha pasado en algunas comunidades autónomas incluso a tener otra vez que cerrar el centro los familiares, cosa que me parece que es bastante negativa para el bienestar de las personas que viven allí, lo importante que son las relaciones humanas para todos ellos. Uh-huh. Hablemos de ellos, de los residentes, porque es verdad que a lo largo de estos 2 años ya, las personas mayores en general nos han dado muchas lecciones a todos nos está costando, ¿verdad?, adaptarnos a una situación que parece que va a acabar pero que no acaba, que se extiende en el tiempo. Pero tú que lo vives más de cerca, Juan, ¿qué lección como más relevante crees que habéis recibido todos los que tenéis la suerte de tenerles cerca, a los usuarios de los centros? ¿Cómo se han adaptado a esas dificultades, a esos cambios tan bruscos a veces? Hombre, yo lo he manifestado muchas veces que el ejemplo que nos han dado las personas mayores, una vez más, porque en la historia son los mayores, las personas más mayores, debido a su capacidad, a su conocimiento, a su sabiduría, a la capacidad que han acumulado, ¿no?, durante tantos años de sabiduría y de conocimiento, pues pueden devolver. Por eso la importancia que tienen de su reconocimiento en la sociedad. Pues también durante la pandemia son ellos los que nos han ayudado a cumplir las normativas mejor, a comprender y aceptar lo que estaba pasando en casi todos los casos, ¿no? Y nos han enseñado a ser pacientes. Algunos recordaban
pues otros tiempos que han vivido en otras épocas que tampoco eran muy buenas para nuestro país y que esto no era para, y que lo vivían como no eran tan negativas, ¿no? como ahora. O sea, veían incluso algún lado de más de esperanza. Los que no hemos vivido esas situaciones, naturalmente nos ha parecido que estábamos en una auténtica batalla contra la enfermedad brutal y que apenas nuestras manos podían contener el dolor y el sufrimiento de tantas personas. Ellos nos han enseñado y nos siguen enseñando a ser pacientes, a confiar. Son los que mejor se han vacunado de todos los grupos de edades. Son las personas que nos han siempre han estado entre unos y otros ayudándose y protegiéndose incluso dentro, y la verdad es que son un ejemplo para todos, y como sociedad tenemos mucho que aprender de ellos. Qué bonita reflexión para terminar esta conversación, Juan. Creo, antes de acabar, creo que el Grupo Social Quelares tiene congreso próximamente pues en nuestro país. Creo que os vais a la Comunidad Valenciana. Así es, en Alicante, en el mes de abril. Os esperamos a todos los que están interesados. Vamos a tratar un tema muy importante que ha salido en esta charla, que son los recursos humanos. Es nuestro potencial, es nuestro valor que tenemos en el sector, son las personas con las que trabajamos, y a ellos dedicamos este congreso, un congreso europeo, un congreso internacional también, que nos visitarán también personas de otros países y donde podremos intercambiar buenas prácticas de otros países del mundo y de España. Será un lugar de encuentro y está garantizado que será un éxito. Pues yo lo que sí quiero es que te comprometas aquí en directo, en antena. Has dicho en abril, pues en el mes de marzo buscamos una fecha, un miércoles, te vienes aquí al estudio y desgranamos, si te parece, el programa de ese Congreso Internacional de Lares. Será un placer. Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares, como siempre, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos vosotros.